Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Antes de dar comienzo al acto inaugural del nuevo curso académico, me gustaría dar la bienvenida a los miembros de la mesa que hoy van a presidir el acto. El doctor Manuel Campo Vidal, el doctor José Lominchar, don Antonio José Rodríguez Salas y la doctora María Gallego. Alumnos, profesores, directores, invitados, me gustaría daros una calurosa bienvenida al acto de presentación oficial del curso académico 2016-2017 de Next International Business School. Yo soy Cristina Sastre, soy la coordinadora académica de posgrados de todas las áreas de empresa, Máster Internacional en Creación y Aceleración de Empresas y Máster International Business. Os puedo asegurar que para mí es todo un honor poder acompañaros tanto en el día de hoy como durante todo el curso en el proceso académico que vamos a vivir juntos. Hoy damos la bienvenida a este curso en este acto oficial que se divide en dos partes fundamentales. En la primera parte del acto de la inauguración podremos escuchar las palabras del presidente de la escuela, el doctor Manuel Campo Vidal, el director general de la escuela, el doctor José Lominchar, y el alcalde de Jun, municipio de Granada, don José Antonio Rodríguez Sala, quien será el encargado de impartir la conferencia inaugural del curso. Además, nos acompaña en esta mesa la coordinadora general de posgrado de la escuela, la doctora María Gallego. Tras este primer bloque, haremos un descanso y podremos conversar personalmente en un cóctel de bienvenida. Posteriormente, en la segunda parte del acto, el director, el doctor José Lominchar, presentará al equipo de Next, que nos recibiremos con los brazos bien abiertos. Comenzamos ahora con el acto de inauguración oficial. Tiene la palabra el doctor José Lominchar. Estimado presidente de Next International Business School, doctor Manuel Campo Vidal, estimado señor alcalde de Jun, don José Antonio Rodríguez Salas, estimada doctora María Gallego, estimados representantes de las universidades de Salamanca, de Lleida, de Zaragoza y de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, estimadas empresas, patrocinadores de los programas de becas, estimado equipo académico, profesores, compañeros de Next, estimados y queridos alumnos, tanto los que nos acompañáis presencialmente como los que nos seguís por vía streaming desde diferentes países. Les doy a todos la más cordial bienvenida a Next International Business School, con motivo de la inauguración oficial del curso académico 2016-2017. El comienzo de un curso nuevo, siempre es un gran momento. Es una gran oportunidad. Realmente estamos en una magnífica posición de partida. Este acto, por tanto, tiene un gran valor. Ustedes no serán los mismos dentro de unos meses cuando celebremos el acto de graduación. Pensarán lo rápido que pasó este día,
que hoy estamos celebrando y la cantidad de experiencias que han recorrido durante todo este tiempo. Todos ustedes habrán sufrido una gran evolución y crecimiento. Nuevamente volvemos a comenzar un curso como ya hicimos el año pasado y los anteriores, en una cuenta retrospectiva que nos habla de la madurez, la solidez y la evolución de la institución. Para NEX, para las universidades y para las empresas que forman parte de este proyecto, la recepción de los nuevos alumnos es una tradición que se fundamenta en nuestra dilatada experiencia docente y en la conexión fundamental al mundo empresarial, para quienes como ustedes aspiran a completar su formación con un posgrado internacional de gran valor diferencial. Pero también en la importancia que tienen ustedes para la institución y para nuestra sociedad, porque representan el valor que el futuro reconoce a las nuevas generaciones de profesionales que darán lo mejor de sí mismos para su país y la comunidad internacional. Hace más de 2000 años, un gran filósofo, Platón, dijo: largo y tedioso es el camino por medio de teorías, breve y eficaz por medio de ejemplos. Ahora, 2 milenios después, en NEX, tenemos como objetivo hacer realidad esta máxima, proporcionando a todos ustedes el conocimiento, la explicación y la conexión con la realidad del mercado, con las necesidades de las empresas y de la sociedad, dentro de un contexto internacional y con una clara representación multicultural en nuestro querido alumnado. Confiamos en ustedes, en su capacidad de crecimiento, en su afán de superación y en su trabajo en equipo, pero sobre todo confiamos en su pasión para aprender y transmitir lo aprendido, su pasión por lograr el objetivo. Esta es la primera ceremonia del año y buscamos darles la bienvenida a nuestra casa, a su casa a partir de hoy. Recordarles que en ella tendrán derechos, pero también deberes y obligaciones. Me gustaría proponerles uno de los más importantes: trabajen con pasión. Pongan la máxima intensidad en todo lo que este año les ofrecerá: conocimientos, visitas empresariales, clases magistrales con grandes líderes empresariales, profesores, docentes, viajes, experiencias personales. Que esa pasión sea la clave de su trabajo, que les sirva para crear oportunidades de crecimiento tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. Trabajen y compartan esta experiencia con algunos compañeros de viaje como son el respeto, la ética y la humildad. Me gustaría que recordaran las palabras de José Ortega y Gasset: solo es posible avanzar cuando se mira lejos, solo cabe progresar cuando se piensa en grande. Personalmente, estoy convencido que la formación ha de estar conectada con el mundo empresarial. NEX tiene este objetivo. NEX ha diseñado un modelo de identidad rompiendo moldes que busca trabajar y entrelazar conceptos como la internacionalización, el emprendimiento, las nuevas tecnologías, los conceptos de anticipación, el valor diferencial, la ventaja competitiva y la ética profesional. Recuerden, la oportunidad surge de explorar lo inesperado. Pues bien, volviendo al comienzo, no pretendo dejar pasar esta oportunidad sin recordarles que nada se repite 2 veces. Nunca de la misma manera. Creo que este acto es un buen momento para mirar hacia adelante, trazar el rumbo y comenzar este magnífico viaje. Ya lo decía Cervantes en las palabras que Don Quijote le dedicaba a Sancho: manos a la labor, que en la tardanza dicen que suele estar el peligro. En nombre de NEX International Business School, les doy nuestra sincera y cordial bienvenida a esta gran familia, deseándoles un magnífico año académico, personal y profesional. Bienvenidos. Tiene la palabra ahora el presidente de la escuela, el doctor Manuel Campo Vidal. Es una de las personalidades más reconocidas en el ámbito de la comunicación en España. Es todo un honor para esta escuela contar tanto con su sabiduría como con su experiencia. Manuel Campo Vidal es periodista, pero también sociólogo e ingeniero técnico. Ha sido presentador de informativos, tanto en radio como en televisión, y su labor profesional ha sido reconocida por importantes premios, como el Premio Ondas o el TP de Oro.
Además, ha compaginado su carrera periodística con los negocios, ya que ha sido un importante directivo de medios de comunicación. Por ejemplo, fundó y presidió Canal Antena 3 de Televisión Internacional y Audiovisual Sport, la empresa gestora de los derechos deportivos. Desde el año 2006 es el presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, una institución que aglutina a los mejores profesionales del sector. Me gustaría destacar, dentro de su dilatada carrera, su importante labor en la historia de la comunicación política en España, ya que él ha sido negociador, organizador y moderador de los debates electorales a la presidencia del Gobierno en España, que se produjeron en 1993, 2008, 2011, 2015 y 2016. Asimismo, es un formador con una amplia experiencia. Preside el Instituto de Comunicación Empresarial, donde ha formado un gran número de los mejores empresarios y políticos nacionales e internacionales en habilidades de comunicación. Y ahora sí, les dejo con el maestro, nuestro presidente, el doctor Manuel Campo Vidal. Gracias. Bienvenidos todos, profesores, alumnos, los que nos ven a través de streaming, porque son alumnos online, porque son semipresenciales, porque situamos precisamente el acto por la tarde para que pudieran vernos por la mañana en América. A todos bienvenidos en la presencialidad o en la distancia, porque estamos comenzando una nueva aventura. Eduardo Galeano, un extraordinario escritor uruguayo, decía: me aseguran que estamos hechos de millones de átomos, pero yo estoy convencido que en realidad estamos hechos de centenares de historias. Yo comparto esa opinión. Cada uno de nosotros somos un montón de historias, las que recordamos, las que forjamos cada día, y todos ustedes hoy están comenzando una nueva historia, una nueva página para contar en las selecciones de personal, para contar a sus familiares, para contar y contribuir al desarrollo de su país. En realidad, cuando teníamos la oportunidad de saludarles uno por uno, porque queremos desde el primer minuto que entran en esta escuela enviarles un mensaje de cercanía, de proximidad, de que vamos a estar encima suyo, de que vengan con los problemas que sean, de que queremos monitorizar, si se me permite la expresión, a cada uno de ustedes para que realmente saquen lo mejor de sí mismo, para que sean unos grandes profesionales, para que sean realmente unas personas excelentes en el trabajo y en el comportamiento, de ahí la referencia a la ética que se ha hecho. Yo veía el inicio de todas esas historias, porque preguntaba de dónde vienen, de qué ciudad, qué vienen a estudiar, si venían a desarrollar creación y aceleración de empresas, si ya traían una idea o esperaban la inspiración en Madrid. Muy bien. Aquí se han inspirado muchas personas y hoy tenemos el honor de que algunos de ustedes podrán hacer prácticas en empresas que han creado o que están dirigiendo alumnos nuestros de otras promociones, porque eso es lo que nosotros buscamos, esa cercanía a la empresa. Así que van a estar en un colectivo de 11 nacionalidades. No he saludado a nadie de Bolivia, no me ha dicho nadie que es de Bolivia, pero sé que hay alumnos de Bolivia, sí de Chile, de Colombia, de Costa Rica, por supuesto de España, de Marruecos, de México, de Panamá, de Perú, de República Dominicana, de Venezuela, y es posible incluso que en los próximos días se incorpore alguno más. Esa relación entre todos nosotros, esa cercanía a la empresa, va a hacer que creemos un microclima en el que todos ustedes tienen que tratar de empezar a escribir una página extraordinaria en su historia. Extraordinaria porque tiene una oportunidad que quizá no se repitan. Desde luego extraordinaria porque muchos en su país no tuvieron esta oportunidad. Y habrá que agradecerles a sus gobiernos, a sus familias y el esfuerzo de ustedes mismos que dijeron: doy un salto cultural, voy al otro lado del Atlántico, para muchos de ellos, o vengo de una ciudad española, he saludado a personas de La Coruña, hay personas de Andalucía, hay personas de Córdoba, hay personas de Valencia, hay personas que han estudiado ingeniería, otros que han estudiado física, pero realmente en este microclima es una oportunidad extraordinaria porque es un trampolín para progresar profesionalmente, personalmente y en unas relaciones extraordinarias. Muchos vienen a hacer negocios internacionales. Pues qué suerte el que haga negocios internacionales en Panamá, por ejemplo, conocer gente en España, en República Dominicana, en Bolivia, en Chile, en Perú o en México, porque ahí tienen un teléfono, saben cómo piensan esas personas
y eso desde luego va a ser una posibilidad, una plataforma, un empuje verdaderamente especial. Miren, nosotros creamos esta escuela hace 5 años solamente. Tenemos el inmenso honor de que quien preside nuestro consejo académico es el profesor Manuel Castells, de las universidades de París, donde yo fui alumno suyo hace muchos años, de universidades de Madrid, de Universidad de Berkeley, California, en este momento en Los Ángeles, Premio Holberg 2012, que es el equivalente al Premio Nobel en Ciencias Sociales. Ese es nuestro presidente del Consejo Académico. Y lo hicimos de acuerdo con él, y lo hicimos de acuerdo con un grupo de profesionales extraordinarios que están en el mundo de la empresa, que son profesores nuestros, van a ser profesores suyos. Por ejemplo, Alberto Calero, que estudia el desarrollo de las ciencias de las redes, que él mismo inventó la palabra, el concepto, el nombre de la escuela, de Next, porque hablaba de la anticipación. Y lo que muchos de ustedes van a estudiar es la anticipación. Para eso creamos la escuela, no para hacer MBAs. Hay muchas escuelas en España y en otros países que hacen MBAs. Está bien, unos los hacen bien, otros muy bien, otros regular, otros no tan bien, pero ya lo hacen. Nosotros queremos hacer cosas nuevas. Nosotros sabemos que el 65% de los niños que hoy tienen entre 6 y 10 años van a trabajar en profesiones que todavía no existen. Pueden ustedes creérselo o no, pero el antecedente que yo tengo de esta estadística es cuando yo presentaba el telediario, el informativo de Televisión Española, y el entonces presidente de la Unión Europea, entonces se llamaba Comisión Europea, Jacques Delors, un francés, sacó un libro blanco de las profesiones y dijo, allá a al principio de los años 90, dijo, dentro de 15 años, un tanto por ciento, 20% de los profesionales trabajarán en profesiones que todavía no saben cómo se llaman. Yo mostré mi escepticismo. Claro, nadie sabía que había un trabajo que se llamaba Community Manager. Todavía no sabíamos, ¿no? O tantas otras profesiones. No hablábamos de Big Data, pero ya había gente haciendo Big Data. Estaba haciendo Big Data en una empresa de telefónica que ellos crearon. En España hay grandes telefónicas. Movistar, la correspondiente a Vodafone, la que verán de Orange, que entonces se llamaba Amena, y la crearon, su director general fue Belarmino García. Hoy por un pequeño accidente no puede estar aquí con nosotros, mañana hará un esfuerzo por venir y reunirse con su grupo. Hacían Big Data, él es el director del máster de Big Data, o con Alberto Calero, como he citado, o en el mundo de los negocios internacionales, con Alejandro Molins, el director del máster que está aquí, o con Fina Asensio, que agradecemos su presencia, la directora del máster de creación y aceleración de empresa. Todos ellos trabajan, enseñan lo que trabajan, enseñan desde el conocimiento. Y para eso hicimos esta escuela, para avanzarnos y para relacionarlos extraordinariamente con la empresa y con el mundo real. Yo tuve la inmensa suerte, les decía, de ser alumno del profesor Manuel Castells en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, hace muchos años en París. Luego él fue a Berkeley, estuve en algunas temporadas en Berkeley con él y me enseñó un día el Silicon Valley. ¿Y saben lo que más me impresionó del Silicon Valley? El Valle del Silicio, el lugar donde han nacido las grandes empresas, etcétera, que estábamos en una calle, bajamos del coche y decía en una carretera, aquí está la Universidad de Stanford y aquí estos edificios son la Hewlett Packard. ¿Y saben qué era la Hewlett Packard? El señor Hewlett y el señor Packard, que eran alumnos de ingeniería en aquella universidad, que cruzaron la calle y crearon la empresa. En aquel momento, hacía varios años, yo dije, en mi país, y en otros países, probablemente de los que proceden ustedes también, en muchos países, la distancia entre la universidad y la empresa no es el ancho de una carretera, es los 3.000 kilómetros de la carretera, si es que está cruzando América, o desde luego unos circuitos verdaderamente difíciles para conectar empresa y universidad. Eso es lo que hemos tratado de hacer aquí. Por eso, ya les adelantamos, lo saben. Yo sé que algunos, porque me lo han dicho ahí, cuando estaba saludando, vienen por esa idea, porque por lo menos un día a la semana van a tener clase en una empresa. O les vamos a llevar a aquella empresa, empezando por la próxima semana y la siguiente,
para que vean cómo lo están haciendo, para que conecten, o traeremos al máximo responsable de la empresa o de un sector importante aquí para que nos hable. Eso es lo que nosotros buscamos, esa conexión extraordinaria para que todos ustedes sean emprendedores. Es igual que estén estudiando comunicación, marketing digital, comunicación política, es igual que estén estudiando lo que hagan. Queremos que todos sean emprendedores. Queremos que todos tengan el sentido emprendedor, porque puedes ir a trabajar a una gran empresa, pero existe lo que se llama el intraemprendedor, que dentro de la empresa creas un negocio nuevo. No arriesgas tu dinero, pero sí es tu proyecto. Si sale bien, te ascienden. Si no sale bien, pasas mal rato. Esa es la verdad. Pero esos son los intraemprendedores y es el espíritu que queremos que tengan las personas que estudian con nosotros. Sentido emprendedor, capacidad de comunicación, sentido de la innovación y un sentido ético distinto. La comunicación. Miren, el mundo latino, a pesar de que venimos de Roma, que venimos de Grecia, etc., y ya se sabía entonces que para dominar el mundo era necesario conocer o el arte de la guerra o el arte del uso de la palabra, a pesar de todo eso, nosotros no somos precisamente los más destacados en comunicación. Y como dice el profesor Cesare Sansavini, italiano, le sigo mucho, él dice, miren, el valor percibido de una empresa está en relación con la capacidad de sus máximos directivos de contarnos esa empresa, de contar la historia de la empresa. Y cada uno de ustedes tiene que contar su propia historia, que corresponde a la realidad, es decir, su marca personal. Y también la de la marca de la empresa que creen, o la de la marca de la empresa a la que van a ir a trabajar. Por lo tanto, van a tener clases de comunicación todos, porque queremos que cuando uno llegue a una empresa y lo cuente bien, diga, este estudió en Next. Este estudió en Next porque sabe contar las cosas públicamente, porque ha vencido el miedo escénico, porque sabe respetar los tiempos, porque clava los mensajes, porque no improvisa, porque viene a entusiasmar, porque viene apasionado a contar sus cosas. Y precisamente Belarmino García es autor de un magnífico libro, ya lo contará él aquí, que se llama La pasión en la empresa. Las emociones son muy importantes y tenemos que contar lo que hagamos en la vida apasionadamente. Por tanto, van a tener todos clases de comunicación, además de esa cercanía a la empresa. Y además van a tener ese sentido innovador. Está en el ADN de nuestra escuela. Para hacer lo que hacen otros no hemos creado la escuela. La hemos creado para investigar nuevas profesiones que puedan servir a ese mundo que viene avanzando hacia esas profesiones que todavía no sabemos cómo se llaman. Por eso hemos creado el primer máster que hay en el mundo de inteligencia turística. Y la inteligencia turística es, en realidad, el Big Data aplicado al turismo. ¿Por qué ha nacido en España? Porque tenemos 70 millones de turistas, a pesar de que somos 47 millones de habitantes, porque Madrid es la sede de la Organización Mundial del Turismo, porque algunas de las grandes compañías de hoteles, por ejemplo, del mundo tienen sede en España, concretamente en Mallorca, ustedes han oído Barceló, Meliá, Iberostar y tantos otros que están en muchos de los países de todos ustedes, los ven en los anuncios en cada momento, porque hay una empresa que se llama Segitur que desarrolla esa relación entre tecnología y turismo, y porque hay una escuela como esta que hemos dicho, vamos a desarrollar ese máster de inteligencia turística. Y fíjense si hay trabajo por hacer. Colombia tiene 5 millones de turistas al año. Y fíjense, Colombia, a la que deseamos extraordinariamente que de verdad estalle la paz y van por buen camino, puede tener un movimiento turístico espectacular con un desarrollo de industria que hasta ahora es marginal porque las condiciones incluso de seguridad no lo permitían. Que les voy a decir de República Dominicana, que representa el 11% del PIB, el turismo, pero puede crecer. ¿Qué les voy a decir de Panamá? ¿Qué les voy a decir de México o de Costa Rica y de tantos otros países? Bueno, para desarrollar eso hace falta un proyecto de Estado, pero hace falta profesionales en cosas y materias nuevas. Y eso es lo que muchos han venido desde Panamá y desde otros países a estudiar aquí, inteligencia turística. Por eso queremos estar en la cabeza, en la vanguardia de lo que nosotros hacemos, en ese sentido de lo que llamamos la anticipación. Por tanto, si comenzábamos diciendo al principio
que es cierto que aunque estemos hechos de millones de átomos, estamos hechos de centenares de historias, ustedes, que ya tienen una edad y más que tendrán, hoy empiezan a escribir una historia nueva. Nosotros les deseamos que realmente la vivan con pasión, que vivan la oportunidad y que cuando terminen, lo ha dicho el doctor Lominchar, nuestro director, se sentirán que son muy distintos el día de la graduación a hoy, comprenderán que han aprendido muchas más cosas, incluso de las que nosotros les hemos enseñado, y créanme que haremos todos los esfuerzos por enseñarles todas las que podemos. ¿Saben por qué? Porque ustedes se van a llevar de aquí otro máster en biculturalidad. Ustedes tienen la cultura de su país, la cultura de un continente, pero van a sumergirse en la cultura de otro país y de otro continente. Y esa riqueza de la biculturalidad, que algunos tratamos de trabajar desde Europa para poder estar cerca de América, ustedes desde América la van a tener por su inmersión en Europa. Esa biculturalidad, créanme, les va a ayudar mucho en la vida. Ese sentido innovador les va a ayudar a defenderse y a crear muchas situaciones nuevas. Ese sentido emprendedor les va a hacer tener la capacidad de crear lo necesario para superar aquellas dificultades, para crear riqueza para ustedes, para sus familias y para su país. Esa capacidad de comunicación va a ser fundamental para que cuenten bien su marca personal, para que cuenten bien la marca de su empresa, la que están trabajando y las que puedan crear, ojalá sea así, y también el país al que está representando, y cada uno, desde luego, le debemos mucho al nuestro, qué duda cabe. Pero una cosa más, queremos que nuestros egresados tengan un sentido ético distinto. Cuando presentábamos Next, hacía 5 años, el profesor Manuel Castells explicaba así la crisis feroz, internacional, financiera, que estalló en el mundo en el año 2008. Y él decía, buena parte de la crisis se ha producido por la codicia desbocada de muchas personas al frente de las bolsas y al frente de las empresas. Pero sobre todo también porque en las escuelas de negocios que hay por el mundo se ha creado, no en todas, pero en buena parte de ellas, se ha creado un tipo de directivos muy orientados solo al beneficio, al interés personal, a cobrar el bonus del trimestre, a ganar las stock options del mes, solamente. Y cuando han empezado a caer esas empresas, como en un castillo de naipes, como unas fichas de dominó, caen todas. Nosotros aspiramos a que haya directivos que tengan un sentido ético, que no recurran a despedir 1000 personas, porque entonces así subirá el valor de las acciones, porque esto es así de trágico y de dramático, y de paso sus stock options brillarán más y por tanto cobrarán más. Aspiramos a un sentido solidario, aspiramos a que entiendan el país en el que están viviendo y el mundo tan complejo en el que estamos viviendo. Un mundo tan complejo en el que de pronto un país como el Reino Unido, en un referéndum que ahora está trayendo muchísimos problemas en el propio país, quiere separarse de Europa y nadie cuenta las peleas terribles familiares que hay entre padres e hijos en el Reino Unido. Porque los hijos sienten que los padres y muchos abuelos con ese voto les han robado una parte de sus posibilidades y antes podían circular por Europa a trabajar en cualquier país y ahora van a necesitar un pasaporte. Un mundo en el que es capaz de que aparezca un personaje como Donald Trump, ahora hablaremos y nos hablará una persona autorizada sobre ello, que tiene absolutamente estremecido, desde luego a todos los latinos, a los que insulta día sí día no, y a las mujeres a las que ofende por la mañana y por la tarde. O el crecimiento de la extrema derecha y de los grupos incluso rememorando a lo que fue el nazismo en Europa, en un mundo lleno de incertidumbres, en un mundo lleno de complejidades. Es enormemente interesante que cada uno de vosotros, cada uno de ustedes, estudien lo que estudien, es igual lo que hayan decidido estudiar con nosotros, tengan todos una formación ética, sepan en qué país vivimos, estén aquí con nosotros el día 17, se lo digo ya, el día 17 de noviembre, que tendremos un acto de solidaridad en favor de la paz con Colombia, que haremos vivir a todos ustedes
las claves para la interpretación del mundo en el que estamos inmersos. Eso es justo lo que vamos a hacer y a esa tarea les convoco, a que escriban su propia historia con pleno conocimiento de lo que están haciendo, viviéndola con pasión y sintiéndose protagonistas de su futuro. Así que bienvenidos a todos, mucho ánimo, aprovechen el año y verán cómo con nosotros estarán contentos de esta elección. Un abrazo y bienvenidos a todos. Y ahora, para concluir, les voy a presentar a un personaje realmente muy especial y muy entrañable. Él se llama José Antonio Rodríguez Salas. Él es alcalde de una localidad de Granada que tiene 4.000 habitantes y que llega a vernos aquí ahora desde su colaboración personal, intransferible y valiosísima y muy valorada en la campaña de Hillary Clinton en Estados Unidos. Él fue un alcalde adelantado. Yo tengo la oportunidad de conocerlo desde hace 15 años, cuando yo hacía un programa de nuevas tecnologías, y él ya en su pueblo, su padre era el alcalde, él era el vicealcalde, digámoslo así, estaban introduciendo técnicas nuevas, porque conocía Internet, para ser el primer pueblo en el mundo que tuvo un pleno del ayuntamiento, con sus concejales, con sus regidores, retransmitido, con participación popular. Así ha ido creciendo, y cuando el New York Times recientemente, tengo el recorte para mostrárselo al que quiera verlo, le dedicaba 2 páginas para hablar de la experiencia en su pueblo que está haciendo, aunque él no detalla porque tiene una confidencialidad firmada, con la Dirección Mundial de Twitter y con el Massachusetts Institute Technology en un pueblo de Granada, comprenderán por qué en la campaña de Hillary Clinton lo ha llamado. Yo el otro día en un programa de radio hablaba de él y la presentadora del programa me preguntó: ¿tan mal está la campaña de Hillary Clinton que tiene que ir un alcalde de Granada a ayudarle? Bueno, bien, pero no es un alcalde cualquiera, Jun no es una localidad cualquiera, y él, les garantizo, lo que cuenta va a misa, en el sentido de que no solamente todo es cierto, se guardan muchas cosas porque o por confidencialidad o por prudencia no las puede decir. Pero sí, la campaña de Hillary Clinton va muy mal, es verdad. Y entonces la llamaron para que fuera con unos sistemas de activación del voto y de conocimiento y de escucha, para que estuviera en Chicago, para que estuviera trabajando con ellos, y de ahí para que volara a México en el Congreso Mundial de Marketing, porque los hispanos son clave en esa votación del día 8 de noviembre en Estados Unidos, aunque Donald Trump ayer dijo que era el día 28, pero probablemente fue un lapsus que tenía, y si llega 20 días tarde esa elección tampoco pasa nada en su caso. Este señor, todo lo que va a contar es verdad. Yo tendría que decir, como en los juicios, diga usted toda la verdad, y va a decir solo una parte de la verdad, porque realmente hay mucha más. Él tiene ese trabajo y créanme que nos va a contar cómo gana las elecciones en su pueblo, cómo ha convertido su pueblo en un laboratorio para que Twitter a nivel mundial haga experimentos ahí, para que el Massachusetts Institute Technology de Boston se centre en esa colaboración y para que realmente nos enseñe y nos explique lo que pueda de cómo está la situación en la campaña de Hillary Clinton. Así que fíjense, la relación entre lo local, porque él es alcalde de un pueblo pequeño, y lo global. Y cómo, con inteligencia, con intuición, con conocimiento, desde un pueblo pequeño se puede interferir en las elecciones, positivamente en este caso, de la nación hasta hoy más poderosa del mundo. Tiene la palabra José Antonio Rodríguez Salas, alcalde de Jun. Adelante. Seguro que nos estaba retransmitiendo para todo el mundo. Sí. Da igual, ¿no? Cualquier cosa de estas. Buenas tardes, encantado. Después de este tipo de presentación, pues uno se ruboriza un poco. Pero fijaos que vamos a empezar enseñando una taza de mi pueblo. ¿La están viendo? Tiene un pajarito de Twitter en medio y pone ahí Twitter Jun, que es el nombre de mi pueblo, ¿no? ¿Por qué enseño la taza? Porque esta taza se la llevará alguien que haga un tweet que sea
yo creo que interesante, sobre mi pueblo, sobre lo que vayamos contando, sobre la actividad. Y después, al final de todo eso, como yo tengo el móvil, que por cierto lo voy a coger, es que estaba retransmitiendo de verdad. Cuidado con él porque retransmite siempre, ¿eh? Cuidado. Yo seguiré, porque imagino que tienen Twitter, ¿verdad? Alguno tendrá Facebook, ¿no? Estamos hablando de la sociedad del minuto contra la sociedad, digamos, de transición, ¿no? Que es Facebook, ¿no? Fijaos qué diferencia hay. Twitter es la sociedad del minuto, preguntas rápidas, respuestas inmediatas de los ciudadanos, de la gente, y Facebook es algo mucho más tranquilo, ¿no? Algo diferente. Bueno, pues esta taza tan preciosa, que además por detrás pone Jun enamora en un hashtag, y que esta mañana se la ha regalado a alguien de una forma un tanto cariñosa, lo de Jun enamora, pues va a servir para empezar todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en las elecciones norteamericanas, ¿no? Pues fijaos, en este mismo foro, antes de irme yo allí, porque yo estuve aquí interviniendo y al día siguiente me iba a Estados Unidos y hice una predicción de lo que estaba pasando en España. Fijaos que en ese día yo veía caras extrañas, porque la gente, mientras yo lo estaba contando, yo veía caras como diciendo, este hombre que nos está contando, ¿no? ¿Está hablando de qué? Yo estaba hablando de algo que estaba sucediendo aquí en España y que hoy pues es noticia en todos los telediarios, en todos los informativos. De hecho, yo esta mañana he intervenido y conforme iba entrando a la sede de mi partido político, le estaba comentando a Manuel que yo no sabía andar. Es decir, de tanta cámara que había y tanto medio de comunicación que había, yo no sabía andar, ¿no? Porque al final te pones nervioso. Hay un momento en el que todo esto pues abruma, ¿no? Y todo esto lo cuento porque es fundamental hoy día en la comunicación que estamos conociendo. Venimos de un mundo donde estamos acostumbrados a que el político o el empresario de turno, pero fundamentalmente el político, sea un teletipo en 140 caracteres de lo que le marca su partido político, su institución, etcétera, etcétera. Y bueno, piensa todo el mundo que es un teletipo en 140 caracteres, es decir, trasladas lo de siempre a la red, y eso no es lo que quiere la gente. Hace un rato, en una micropíldora que hemos grabado, me preguntaban qué me parecía a mí, cómo tenía que ser la comunicación, ¿no? del político de hoy día. Y yo decía que tenía que ser como un zumo de naranja recién exprimido para tener éxito. Porque si eres un zumo de naranja enlatado, la gente se bebe el zumo de naranja enlatado, pero si tienes la oportunidad tú te bebes el zumo de naranja recién exprimido. Esa es la diferencia de que, por ejemplo, hoy yo, que se lo enseñaba a Manuel en Cloud, que sabéis que es esa red que mide la influencia de los políticos. Ahora mismo el primer político en influencia en España está el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. El segundo está Albert Rivera, que es de un partido que se llama Ciudadanos. Y el tercero soy yo, que soy el alcalde de un pequeño pueblo de 3.728 habitantes. Porque si hubiera 29 o 26, ya me habría llegado una alerta al móvil y lo sabría, ¿no? Estamos en ese pueblo que, como decía antes Manuel, está funcionando. Pero claro, cuando en el año 99 decidimos que Internet tenía que ser un derecho universal de todos los ciudadanos, tan importante como recoger la basura o facilitar el agua potable a la población, y era el Día de los Inocentes, cuando lo llevamos a pleno, que en España es el 28 de diciembre. El Día de las Bromas. De las bromas, de 1999, que sé que en vuestros países lo celebráis otro día. Pues, ¿qué ocurrió? Que en España se lo tomaron a cachondeo, hasta que desde el New York Times hasta el Sydney Morning Herald, 181 diarios de todo el mundo dijeron que era algo fundamental, abrir una ventana al conocimiento en un pueblo de Andalucía, en España, donde ya estábamos viendo esa oportunidad. Cuando en el año 2001 firmamos la Declaración de Helsinki en París y nos invita un ministro, que era el ministro de Interior en esa época, que se llamaba Nicolas Sarkozy, todavía no era el presidente de la República de Francia, a la Conferencia Mundial de Democracia, y participamos para contar que en mi pueblo íbamos a hacer un pleno interactivo, donde al final participaron entonces en un pueblo de 1.580 habitantes, casi 2,5 millones de ciudadanos. Aquello parecía que era algo irrisorio, pero es que no nos quedamos ahí. En el día, sabéis que hubo un atentado en España, el 11M del 2004, y las elecciones generales eran en el 14M, ¿no? Eran las elecciones generales, 3 días después. Bueno, fuimos el primer municipio del mundo que hizo unas elecciones remotas, no presenciales, que se podía votar con móviles de esa época, del año 2004, que no son los que tenemos ahora. Podíamos votar o por Internet o por el móvil. Y si votabas por el móvil no podías votar por Internet porque era discriminatorio, y eso ya lo hicimos nosotros en esa época.
Bueno, ¿qué ocurrió entonces? El 68% de la población de Hun ese día votó, el 60% de ese 68% votó por el móvil y el otro 40% aproximadamente restante votó a través de Internet. ¿Por qué? Porque, claro, esto lo hace en otro sitio y la gente lo primero es que no sabe ni qué hacer, ¿no? Todo forma parte de la comunicación. ¿Por qué estamos nosotros ahí? ¿Por qué estábamos nosotros en la campaña electoral? Fijaos, me la ha querido poner. Desde esta mañana la llevo. Habrá salido en todo lo informativo. Mañana lo veréis, ¿no? Veréis que está en la chapa que llevaba Hillary Clinton en el primer debate. No estoy seguro si fue en el primer debate. Creo que fue en el primer debate porque nunca lo llegué a entender bien. Lo confirmaré. Creo que era casi seguro, puedo decir que era la chapa que llevaba en el primer debate. Nosotros hemos colaborado en algo fundamental en la campaña norteamericana. Sabéis que el análisis de datos es algo esencial. El análisis de datos es algo esencial porque te anticipas a lo que va a pasar. Te anticipas, y ponía el ejemplo de lo que anticipé aquí en España, porque exactamente 2 semanas después de yo decirlo aquí, el secretario general de mi partido tiene que dimitir. Tiene que dimitir porque la operación que yo decía que estaba pasando ocurrió. ¿Cómo analizamos nosotros aquello? Para después trasladarlo, por ejemplo, a la operación Hillary Clinton antes del debate. Pues lo analizamos analizando la red. Analizamos la red y sabíamos que el entorno de esa persona que estaba haciendo esa operación contra el secretario general, en el primer círculo de esa persona había pues, el sector de confianza. El segundo círculo era el sector de menos confianza y estaba hablando de lo mismo. El tercer círculo estaba hablando de lo mismo. Y el cuarto círculo estaba hablando de lo mismo. Y como yo tenía que dar aquí una charla y no traía nada preparado, decidí extrapolar esos datos y contarlo, como si algo, una anécdota. Pero es que la anécdota se convirtió en realidad dos semanas después. Es decir, el quinto círculo, que salía también los datos, el quinto círculo que ya estaba muy lejos, también hablaba de lo mismo. Significaba que eso era inminente. Eso no era para dentro de un mes ni 2 meses, era inminente. Y efectivamente ocurrió. Se activó, como dije, el Twitter de esta persona, etcétera, etcétera, que era la secretaria general de mi partido en mi región, en Andalucía. Bueno, pues al día siguiente yo me iba a Estados Unidos. Yo tenía que analizar la campaña y yo me fui preocupado de aquí. De hecho, tuvimos una comida, estuvimos hablando, yo me fui bastante preocupado, tan preocupado que el regreso intenté que se pusiera lo más pronto posible. De hecho, intervine en México, en el Foro Mundial, en el Congreso de Marketing Político Internacional, en el Centro Banamex, para los que son mexicanos, cerca de 4.000 personas que había allí en este curso, y no regresé a Estados Unidos, sino que decidí la parte que me faltaba hacerla desde aquí, porque ya sabíamos, faltaba nada, fue durante esa misma semana cuando estalló todo. Quiere esto decir que hacer un buen análisis de lo que está pasando en la red es el futuro, en la comunicación. Pero el futuro en una empresa, estamos hablando de la política, pero esto trasládalo a una empresa. Yo hablaba recientemente con una persona relevante de una multinacional y estábamos hablando de eso, de que ese es el futuro. Porque tenemos que analizar, anteponernos a lo que va a pasar. Tenemos que anticiparnos. Cuando tú analizas esos pequeños problemitas que se van produciendo, analizas... Sabéis que cuando un problema está naciendo, está emergiendo, ese problema todavía lo puedes afrontar y lo puedes afrontar bien. Cuando el problema empieza a crecer, y ya está encima tuya, es cuando lo que dicen los norteamericanos estalla en tus narices, como dicen ellos, y entonces ya no hay solución, ¿no? Bueno, nosotros hicimos un buen análisis, sabíamos que Hillary se tenía que enfrentar a un debate muy duro, no era un debate normal, no estábamos ante el típico debate Kennedy ¿cómo se llamaba? Y Nixon, porque no era nada parecido. Estábamos en un debate muy decisivo donde había una persona que no sabíamos por dónde podía salir porque era impertinente en las ruedas de prensa en todos los sitios, Donald Trump, y bueno, pues hubo que analizar no solamente a Hillary, sino a Donald Trump. ¿Qué ocurrió en este momento? Pues llegó la situación donde vimos que no había un excesivo interés por votar a Hillary Clinton. Era el principal problema al que nos encontrábamos. Igual que habíamos participado, de hecho yo participé en la segunda campaña de Obama, cuando participamos en esa campaña sabíamos que, hombre, no era como la primera campaña, de hecho nos llamaron en la segunda a nosotros
porque no había, los latinos no terminaban de inscribirse en las elecciones, igual que está ocurriendo ahora, y por supuesto tampoco se estaban inscribiendo los jóvenes. Obama tuvo una gran aceptación en la primer mandato, pero hubo una desafectación importante en el segundo mandato y hubo que hacer una movilización. Bueno, pues ahora aquí nos encontrábamos con algo peor, porque aunque no había un entusiasmo muy grande en la gente por inscribirse, porque en Estados Unidos sabéis que hay que inscribirse para poder votar, no había un entusiasmo grande. Para colmo de males, teníamos el problema de que es que además Hillary no ilusionaba. No era una persona que especialmente ilusionaba, no es la típica persona que genera chispas cuando alguien está interviniendo. Luego nos enfrentábamos a un debate bastante interesante porque no sabíamos por dónde salía el rival contrario, iba a atacar probablemente por todos los sitios y teníamos que analizar esos entornos más cercanos de Donald Trump para ver qué iba a pasar. Bueno, pues con la complejidad que tienen los giros ingleses, norteamericanos, que son difíciles, con lo cual tuvimos que tener personas que hacían traducciones especialmente buenas para que cuando hiciéramos el análisis no falláramos en la predicción. Bueno, fue muy interesante porque, para mi gusto, creo que acertamos. Había varias empresas trabajando en el tema y nuestro análisis fue determinante porque efectivamente nos dimos cuenta de cómo se sabía perfectamente por dónde iba a atacar Donald Trump a Hillary. Lo sabíamos perfectamente, creo que fue exactamente 7 días antes de que se produjera el debate. Y con el análisis que he contado del primer círculo, el segundo círculo, cuando llegamos al quinto círculo, no voy a poder entrar en más detalles porque si no me matan directamente, no han terminado todavía el proceso electoral en Estados Unidos. Al final, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos un análisis predictorio que dio en el blanco perfectamente y sirvió para todo el proceso. Pero ¿nos quedamos ahí? No. Nos quedamos ahí no porque había que encontrar los latinos que estaban, qué pensaban los latinos, especialmente, sabéis que en cada estado es un mundo en Estados Unidos. No es lo mismo el estado de Illinois que un estado todavía más en el medio oeste. Es decir, había que hacer una predicción exacta en cada uno de los estados porque sabéis que allí lo que cuenta es el voto del Estado y queríamos ver la situación. Nos centramos desde Chicago en hacer una panorámica de lo que estaba pasando y descubríamos que el principal mensaje de los latinos era de movilización. Pensábamos que era todo lo contrario, que había una movilización general por votar. Había habido una movilización general por votar, pero todavía Hillary no terminaba de la chispa de calar entre los latinos, ¿no? A Sanders sí. Es curioso, Sanders tenía una simpatía especial hacia los latinos, pero Hillary no había aprendido español, quizás le han achacado mucho tanto a Barack Obama, que ha tenido 2 mandatos, como a Hillary, no aprender algo de español, un guiño en un momento determinado, y especialmente con los jóvenes. Con lo cual, hubo que analizar millones de conversaciones en red para saber si los latinos iban a inscribirse, si no iban a inscribirse, por qué no se inscribían. Y al final pues obtuvimos un dato verdaderamente importante porque descubríamos que en el mayor porcentaje de personas estaban diciendo que no se inscribían simplemente porque pensaban que su voto no era decisivo, precisamente porque vivían en entornos precisamente donde era mucho más difícil conseguir ganar la elección en el Estado, los votos en el Estado, los votos electorales, y por tanto decidían que no iban a ir a inscribirse. ¿Qué hicimos nosotros? Detectarlos, identificarlos y, por supuesto, hacer que ahora ya otra parte del equipo mandara un mensaje, por supuesto, contundente, explicando la necesidad de inscribirse, de que su voto era decisivo y tal, ¿no? ¿Qué ha pasado? En solo 3 semanas hemos visto que la inscripción de los latinos y de los jóvenes, que eran los 2 sectores más importantes, al final ha habido un cambio radical. Ha pasado exactamente igual que cuando se intervino, de otra forma, no en las redes. La otra vez se hizo a través de llamadas de teléfono, porque había cientos de voluntarios, como sabéis, en las elecciones norteamericanas, y funcionan con llamadas de teléfono. Es curioso, todavía incluso querían utilizar en esta época las llamadas de teléfono, ¿no? Porque pensaban que eran mucho más directos. Se ha seguido utilizando, por supuesto, pero hemos notado que no, que ha sido mucho más efectivo el sistema de localizarlo y emplearlo que hacerlo. ¿Por qué os cuento todo eso? Porque si yo tuviera aquí ahora una PowerPoint, bueno, yo enseñaría en la PowerPoint, imaginaos que tengo una PowerPoint porque es fácil de imaginarlo, porque os vais a mi Twitter y veréis que en las fotos, en el multimedia de Twitter, veréis que está la foto en la que estamos en plena campaña. Hay varios responsables de la campaña y estamos decidiendo justamente varios de los mensajes. De hecho, en esa foto no lo podéis ver, a Manuel creo que se lo he enseñado, pero ahora, si no, ahora después se lo enseñaré al final.
yo tuve que no publicar unas fotos que estuve a punto de darle para publicar, que fueron las que me dieron ellos. No nos dimos cuenta de que en el frontis este que hay, como el que está en la puerta, nos habíamos dejado los mensajes más importantes pegados con POSIT. Y tú amplías y ves los... Y entonces, al final no los pusimos y, bueno, ahora le enseñaré efectivamente cuáles fueron las fotos. Pero lo que quiero deciros es que, efectivamente, los mensajes son fundamentales. La imagen es fundamental. Y cuando nosotros, en un momento determinado, empezamos a lanzar una imagen de Hillary Clinton, que era una mujer dinámica, ojo que cuando yo llegué allí era el día después de que, ¿os acordáis? De que se desvaneciera en el acto, se desvaneció el 11 de septiembre, en los actos del 11 de septiembre, y bueno, yo creo que fui 2 o 3 días después, más o menos, fue aquí el acto que hicimos. Cuando yo llegué estaba enferma, es decir, teníamos un problema tremendo, había un debate, en Estados Unidos se le da una importancia tremenda a la salud de las personas, se entiende que es la comandante en jefe, y la comandante en jefe no puede estar enferma, según la mentalidad norteamericana, para atender esas necesidades, ¿no? Bueno, entonces es que era un debate bastante profundo. Teníamos que analizar un montón de parámetros. Bueno, en definitiva, si eso lo trasladamos, como estaba diciendo, a las elecciones, por ejemplo, las nuestras, las que yo participé, y por eso hablaba de la PowerPoint, yo siempre pongo en mi presentación una avispa, ¿no? Pongo una avispa gigante, que la avispa dice, pone Twitter más avispa igual a mayoría absoluta, ¿no? Yo en mi pueblo, si quería ser alcalde, esta es la tercera mayoría absoluta que consigo como alcalde, tenía que ser con mayoría absoluta, porque en España no es presidencialista, no elige directamente al alcalde, elige a los concejales que a su vez te eligen a ti como alcalde, con lo cual hay un problema serio, porque si no, tú no tienes una mayoría absoluta o no tienes la confianza del resto, pues puede ser alcalde cualquiera, sumando diferentes combinaciones, ¿no? Bueno, y yo tenía un barrio en mi pueblo, donde un barrio nuevo, porque antes he dicho que tenía 1.500 habitantes, ahora estamos en 3.728, fijaos que no se me olvida el número, habéis dado cuenta, no me ha llegado mientras tanto ningún otro número, porque salvo que nazca alguien o se muera alguien que no sea yo y tocaré madera, me enteraría, ¿no? Cuando puse eso, cuando pongo la PowerPoint de la avispa, es por una razón sencilla, porque a 4 días de las elecciones, de repente, yo analizo la red directamente, y cuando analizo la red, descubro que hay 589 personas del pueblo hablando de avispas. Y yo decía, estamos en pleno periodo electoral, como si estuviéramos en Estados Unidos en las presidenciales, la elección del alcalde. Estamos en periodo electoral y la gente está hablando de avispas en lugar de las elecciones, en lugar de otra cosa. Estábamos a mitad de mayo más o menos, fueron las elecciones. Y avispas, ¿no? Pues sabéis que en España las avispas salen en el mes de junio y julio y estábamos en el mes de mayo. Pero ¿qué pasaba? Que el año pasado, y este ha sido el año más caluroso de la historia que se tiene desde que se han medido, por lo menos en Andalucía. Y las avispas salieron antes de tiempo, en lugar de salir en esa fecha, con el calor, salieron mucho antes. Cuando sale la avispa antes de tiempo, y me estuvieron explicando un biólogo, las avispas salen un poco atolondradas y pican. Y la gente estaba quejándose en voz alta de que había avispas, etcétera, etcétera, y eso lo analizamos, lo medimos en la red. Claro, ese barrio era un barrio, yo soy del PSOE, soy de izquierdas, y ese barrio era precisamente de todo lo contrario, era conservador, directamente de derechas, ¿no? Y bueno, pues era muy difícil ganar en un sitio donde se nota perfectamente que hay otra ideología y, bueno, pues vamos a analizar la situación. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando a 4 días, yo le mandé un correo electrónico a todos y cada uno de esos vecinos y les dije, sabemos que tienen ustedes un problema con avispas. Me gustaría que ustedes me enviaran sus datos personales para poder atajar este gran problema que ustedes tienen. Inmediatamente mandamos a personas que se hicieran cargo del problema, una empresa que tenemos para este tipo de emergencias, actuaron en cada uno de los sitios y cuando yo mandé ese correo electrónico, por la noche en lugar de responder 500 y pico personas, ya estaban respondiendo cerca de 900 personas. Eso fue 4 días antes, el día de las elecciones, que es el día crítico, a las 5 de la tarde, y se cierran los colegios a las 8 de la tarde, yo sabía que habíamos ganado las elecciones con mayoría absoluta, porque la gente de ese barrio, que era absolutamente conservadora, venía a votar y no tenía ningún empacho en enseñarme el voto y decir, alcalde, lo he votado porque usted me ha resuelto el problema de las avispas. Y yo decía, pero vamos a ver,
que yo no puedo ver el voto suyo, que está prohibido ir mostrándolo. Que enseño el voto porque sé que nunca se va a creer que yo soy de derecha si he votado a usted, lo he votado a usted. Mayoría absoluta. Cuando todos los demás pueblos de mi entorno perdieron la mayoría absoluta o perdieron en mi partido, ¿no? Y era el mismo área metropolitana, el mismo nivel de población, todo exactamente igual, solo que había una gran diferencia. Y es que yo sí supe ver, con el análisis que hice, cuál era el problema que estaban teniendo en ese momento. Y en ese momento tú a la gente le puedes prometer hacer un palacio de congresos en un pueblo de 3.000 y pico habitantes, le puedes prometer una piscina olímpica. Pero en ese momento a las personas solamente le preocupa que le pique la avispa a su hijo, que le pique la avispa, etcétera, etcétera. ¿Os dais cuenta de lo importante para una empresa, para una institución, que hagamos algo bien? Pero fijaos, hay algo mucho más importante. Imagino que estáis mandando tweets o no os dejo mandar tweets. Veo que hay tweets, ¿vale? Bueno, hay muchos tweets. ¿Sabéis por qué hay muchos tweets? Porque yo acabo de hacer una acción de marketing político. Lo primero que he dicho es que voy a regalar esta taza a quien mande el tweet mejor. ¿Qué he conseguido con esto? Primero, se está conociendo en mi pueblo. Segundo, me estáis promocionando a mí. Tercero, estáis promocionando a este máster, este curso que estamos inaugurando. Y cuarto, os estáis haciendo visibles. Porque ¿sabéis cuál es el principio de todo? La visibilidad. Algo que no estamos acostumbrados a ver. La visibilidad es algo esencial. Si eres invisible, no existes. En la comunicación política no puede ser uno invisible. Tienes que ser visible, pero hay que ser visible con capacidad. Por eso cuando antes Manuel Campo Vidal decía, estaba hablando de todos los principios y íbamos al final al principio ético, al código ético de este máster, efectivamente es así. Uno puede saber de todo. Pero yo cuando tengo un problema de comunicación, os aseguro que yo le pregunto a Manuel Campo Vidal. Y he tenido que recurrir a él más de una vez. O incluso hasta a lo mejor no he tenido ni que recurrir. Él me ha llamado a mí para decirme, cuidado, que a lo mejor tienes que cambiar esto. Porque uno puede saber de todas las herramientas del mundo, especialmente las herramientas de comunicación que estamos habituados a utilizar. Pero al final es esencial saber comunicar. Y la comunicación sí es esencial. Porque, como empezaba diciendo, el teletipo en 140 caracteres no es lo que hay que hacer, no es lo que hay que comunicar, porque eso es un spam constante que están mandando en las redes sociales, y al final, cuando tú terminas, estás todos los días mandando spam, me estás mandando uno tras otro, y siempre estás contando las cosas que te está diciendo la empresa, o etcétera, termina siendo eso pues una especie de spam que termina dejando de seguir a esa institución, a esa persona, a ese comunicador. Por eso es vital cambiarlo todo. Me vais a permitir que no os canse más, por supuesto, y que recuerde algo fundamental. Algo que lo dije aquel día porque quiero recordar a Federico García Lorca, porque él decía que no hay que hablar de reivindicaciones económicas. Solamente no es importante las reivindicaciones económicas, hay que hacerlo, pero no lo más importante, sino reivindicaciones de otro tipo. Él hablaba de las reivindicaciones culturales. Decía que la vida es como un estanque, que parece que está muerto absolutamente, que no hay vida en ese estanque. ¿Sabéis lo que es un estanque? Imagino, ¿no? De agua. Un lago, por ejemplo, ¿no? Pero ese estanque que parece que está muerto, basta tirar una piedrecita al centro del estanque para que con ese haz de ondas concéntricas que se produce cuando tiras la piedra al centro del estanque, se despierten los pájaros, las ranas, las aves, todo ese mundo que parecía que estaba muerto y no existía. Este máster es ese lugar donde tenéis que tirar esa piedrecita. Y estoy seguro de que va a servir para mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio, por el discurso. La verdad que estamos encantados con su aportación en este acto inaugural. Bueno, tras estos maravillosos discursos y estas palabras tan motivadoras que nos han dedicado hoy aquí, damos por inaugurado el nuevo curso académico 2016-2017 de Next IBS. Ahora daremos paso al cóctel, donde podremos conocernos en un aperitivo español. Os recuerdo a los alumnos que a las 7 dará comienzo la segunda parte del acto en esta misma sala, donde podréis poner cara al resto del equipo, quienes trabajaremos a lo largo del curso por haceros de esta experiencia una experiencia única e inolvidable.
Bienvenidos a la familia Next. Gracias.